Hola, soy Aki Rivera y bienvenidos a un nuevo episodio de El Rabbit Hole de Bitcoin. Un rabbit hole es una expresión que hace referencia a esas ocasiones en las que inviertes una gran cantidad de tiempo persiguiendo algo, usualmente una respuesta o solución, pero en lugar de obtener lo que esperas, solo terminas con más preguntas, un montón de pestañas abiertas y muchas cosas en las que pensar. Esa para mí es la metáfora perfecta para describir cómo es aprender de Bitcoin. Sats es la versión corta de Satoshi, un término usado para referirse a una pequeña fracción de Bitcoin, y de eso hablaremos hoy. Para comprar Bitcoin no hace falta comprar toda la unidad, puedes perfectamente comprar fracciones, y como decía recién, un Satoshi o Sat es el nombre que recibe una millonésima de un Bitcoin. De la misma forma en la que puedes dividir un dólar en 100 centavos, puedes dividir un Bitcoin en 100.000 millones de Satoshis. En capítulos anteriores habíamos hablado de que Bitcoin fue creado con el objetivo de funcionar como un efectivo digital, es decir, como dinero. Y para funcionar como tal, debe ser fácilmente divisible. Y así, funcionar bien dentro de su rol de ser unidad de cuenta. Entonces, los sats son la unidad de cuenta más famosa de Bitcoin. Y esta pequeña unidad de Bitcoin recibe el nombre en honor al creador seudónimo de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Pero el nombre de Satoshis, como todo lo que está alrededor de Bitcoin, no ha venido sin discusión. La primera vez que el nombre de la divisibilidad de Bitcoin se mencionó fue en el año 2011 en el foro de Bitcoin Talks. Allí, el usuario Rebook preguntó: ¿cuál es el plan para subdividir los Bitcoin? Vamos a tener cientos como en el sistema métrico, o sea, milibits, microbits y nanobits. Allí luego él siguió a proponer una centésima de parte de un Bitcoin podría ser un Satoshi, una milésima de esto podría ser un Molyneux y una milésima parte podría ser un Austrian. Para Rebook, comenzaba la menor unidad de un Bitcoin en una centésima, en 1 sobre 100. Eso era la fracción más pequeña de un Bitcoin que se podía pensar en ese momento. Y actualmente el término se refiere a 1 sobre 100.000 millones. Un dato curioso es que cuando Rubik hizo esta pregunta en el foro de Bitcoin Talks, a nadie le pareció interesante. La verdad, nadie le respondió, no le prestaron mucha atención. La comunidad estaba simplemente enfocada en otra cosa y a los meses él volvió a insistir y a publicarlo. Pero la respuesta tampoco fue, digamos que muy numerosa, fue bastante parca. Un solo usuario le respondió afirmativo y así quedó. Y aunque el nombre de Satoshi se empezó a mencionar desde hace una década, no fue hasta que la redlining de micropagos en Bitcoin tomó lugar que el uso de estas porciones mucho más pequeñas de Bitcoin se volvió relevante. Entonces, un Satoshi son porciones más pequeñas, incluso más pequeñas que un centavo de un dólar, y también es como una forma sencilla de decirlo, sencilla y legible, que pegó bastante bien entre los bitcoiners. Y digo sencillo y legible porque decir Satoshi, aunque pueda sonar una palabra extraña, es mucho más sencillo que decir 0,000, inserte aquí todos los ceros necesarios. Actualmente, un Satoshi equivale aproximadamente a 0.0004 dólares americanos, de acuerdo a Sats Rules, que es una página en la que puedes ver la equivalencia entre Sats y dólares o Sats y otras monedas fiat. Hasta ahora la comunidad de Bitcoin solo utiliza satoshis como para referirse a las fracciones. Los otros términos, pues la verdad fueron propuestos, existen, han sido mencionados algunas veces muy puntuales, pero no existe una necesidad real de usarlos y pues pasa como un poco como en esa publicación original de Rubik, que nadie les presta atención. Por ahora los sats siguen siendo útiles, o mejor dicho, están comenzando a encontrar utilidad, pero la verdad es que no todos aman el nombre. De hecho, en 2020, Adam Back, quien es un desarrollador importante para la comunidad Bitcoiner y el CEO de Blockstream, publicó un hilo de tweets diciendo que a sus ojos el nombre de Sats era un completo desastre y que sería mejor cambiarlo por BitCents para hacer un paralelismo mucho más claro con los céntimos del dólar. Lo que a su juicio sería, mucho más popular y simple de entender. Sin embargo, la comunidad sigue utilizando Sats y no parece haber mucho interés en cambiarlo. De hecho, cada vez hay más campañas utilizando el término Sats. Una de las más populares es Stack Sats, que se refiere a ahorrar en Satoshi y no en dólares. Y eso me lleva al segundo punto de hoy.
ahorrar en satoshis. Bitcoin es visto por muchos como una estrategia de ahorro, pero como un ahorro de millonarios, al que solo puede acceder alguien que tiene $45,000 para comprar un Bitcoin, ignorando que puedes comprar solo una fracción, una partecita. Y no tiene que ser una fracción de $15,000 o ni siquiera 1,000. Esta concepción viene, en mi opinión, de que en las inversiones hay que meter cierta cantidad de dinero. Pero es que no estamos hablando de inversión, estamos hablando de ahorrar, de ahorro. Y para ahorrar no hay mínimos. Con Bitcoin mucho menos. Con Bitcoin ni siquiera tienes que pasar por todo el trámite de abrir una cuenta bancaria. Con una wallet autocustodiada puedes almacenar de forma segura tus fondos y bueno, vaya a la cola del banco y pasar horas ahí esperando porque todos trabajan como Flash, pero el de Zootopia. Bien, ¿y cómo puedes ahorrar en Bitcoin sin perder dinero con la volatilidad? Esto es una parte bastante importante que invito a todos a hacer un poco más de investigación, como que a explorar un poco más profundo de lo que yo voy a ir el día de hoy en este episodio del Rabbit Hole, porque estamos hablando de dinero y allí recuerden lo de hacer cada quien su propia investigación. Pero principalmente necesitas tener como dos cosas, o sea, para saber si es una buena idea, necesitas preguntarte si vas a ahorrar para largo plazo. Que largo plazo pueden ser 2 años o más, o incluso 1 año si eres un poco más arriesgado. Y bueno, si puedes comprometerte a comprar una cantidad determinada de dólares en Bitcoin cada mes, la cantidad depende de tu presupuesto. Entonces, no es una buena idea ahorrar en Bitcoin si quieres ahorrar al corto plazo, a 3 o a 6 meses. Y la razón no es porque haya ninguna falla de seguridad en Bitcoin, nada por el estilo, sino porque Bitcoin es un mercado muy volátil y cumple unos ciclos, se rige por unos ciclos que no voy a entrar. Esto es por lo que les decía que los invito a hacer una exploración más profunda porque no los voy a cubrir en este capítulo, pero básicamente hay unos ciclos alcistas y unos ciclos bajistas de Bitcoin y hay que saber en qué ciclo estás. Pero esto requiere un montón de información para que cuando necesites usar tus Bitcoin entonces no estés, digamos que perdiendo porque la cotización en dólares sea menor al precio en el que compraste, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de, digamos que condiciones que lo hacen muy complejo y por eso mi comentario es hacia hacerlo a largo plazo, porque a largo plazo Bitcoin siempre ha estado subiendo. Si tú le quitas el zoom, das zoom out al precio histórico, vas a ver que la gráfica del precio de Bitcoin siempre ha estado subiendo y no hay indicios de que vaya a ser de otra forma. Entonces a corto plazo pues la apuesta no es tan segura, pero cada quien debe medir sus riesgos y conocer qué es lo que hace. Y bueno, ahora quiero hablarles de hay una estrategia en particular para el ahorro en sats que cada vez es más conocida. Se llama DCA, que es por las siglas de Dollar Cost Average, que en español sería como costo promedio en dólares. Consiste básicamente en ahorrar una cantidad fija por mes en Bitcoin. Pongamos $20 y hacerlo por un periodo largo, que cada quien establece su cantidad de meses, pudiera ser para toda la vida. Hay personas que lo hacen para toda la vida, hay personas que lo hacen para comprarse una casa, hay personas que lo hacen para comprarse un carro, hay personas que lo hacen para pedir un préstamo, lo que sea. Eso lo decide cada quien. Entonces la idea es que hagas la compra cada mes o cada semana, dependiendo de cómo decidas hacerlo, utilizando el dinero fiat y anotando entonces en una tablita de Excel la cantidad de satoshis de cada compra y el precio en Bitcoin de ese momento junto a la cantidad de dólares que fueron. Así, si un mes baja el precio de Bitcoin, estarías comprando más sats por la misma cantidad de dólares. Y como ya les dije, más sats son más fracciones de Bitcoin. Entonces, esta es una técnica o una estrategia para ahorrar de a poco y tener más fracciones de Bitcoin que, para mí suena como una excelente combinación. La forma en la que las personas pueden hacer DCA varía. Hay personas que eligen hacerlo semanal, hay personas que deciden hacerlo mensual, hay personas que... La mayoría de las personas que he visto que como que comparten en Twitter su experiencia después de un año y medio
haciendo DCA, lo hacen una vez por mes y como que eligen la misma fecha del mes para hacer las compras. No importa el movimiento del mercado. Sin embargo, Juan Bitter, que es un bitcoiner y tiene un canal increíble de YouTube que les recomiendo que vean, tiene un tweet destacado donde él marcó como que una ocasión donde tuvo la oportunidad de comprar más Bitcoin, que bueno, justo había bajado el precio y él tenía la capacidad monetaria de en esa ocasión aprovechar y comprar aún más de lo que ponía mensualmente, que es otra cosa que pudieran hacer además, pero digo yo que esto es como además de el monto fijo que dijeron que iban a poner cada mes. Bueno, así pudieran estar acumulando más Bitcoin de forma autocustodiada en una wallet, en su teléfono o en una wallet en su computadora, o si ya están más avanzados en una wallet de hardware, para ahorrar en Bitcoin, para tener, digamos, en su control esos fondos de ahorro y hacerlo dependiendo de sus posibilidades, sin presiones de que hay que ahorrar no sé qué cuánto % de su ingreso y esas cosas que suelen decir los asesores financieros, que suenan muy bien y muy ideales, pero que la verdad a veces en la vida normal no son posibles. Esta es una opción y ahorrar poco sigue siendo ahorrar. Así que hasta aquí llega el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado. Estoy muy contenta de ya estar haciendo el 5º capítulo del Rabbit Hole de Bitcoin. Esto significa que ya llevamos un mes explorando juntos el Rabbit Hole de Bitcoin. Así que no me queda más que decirles que compartan este capítulo a alguien que pueda interesarle, a alguien que ustedes sepan que está aprendiendo sobre Bitcoin y crean que pueda funcionarle, y suscríbanse a los canales del podcast para que no se pierdan el próximo capítulo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bye.